¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 9, Enseñanza basada en proyectos como una estrategia para detonar aprendizajes en un modelo académico no convencional. Actividad 2, Video sobre la tabla 3. En la tabla 3 podemos indagar sobre las afirmaciones que nos proporciona el autor Hummelberg, quien es el primer teórico que trabajó en el desarrollo de la educación a distancia y quien consideró las particularidades de los procesos cognitivos y la motivación y la parte emocional como aspectos que no se consideraron en los modelos educativos tradicionales, los cuales tienen el enfoque presencial, donde los profesores son el centro de la enseñanza en el proceso de aprendizaje, lo que motivó a buscar nuevas estrategias de apoyo que permitieran garantizar al estudiante un conocimiento más allegado a sus necesidades, partiendo de este enfoque de colaboración, pero a sus necesidades. De tal manera que de ahí surge la justificación para migrar a un nuevo modelo educativo, que esto se consolidó bajo estas características que le dan propia validez a un modelo educativo a distancia propiamente. De tal forma que esta educación a distancia, en las últimas décadas, ha crecido la implementación de los niveles tanto de educación superior como en consecuencia propiamente en el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, así como en el crecimiento desmedido en el uso del Internet, redes sociales, pero su desarrollo dentro de la educación básica no ha tenido el impulso que se requiere, ya sea por la falta de la infraestructura en cuanto a la tecnología, en espacios adecuados, en cuanto a propiamente una capacitación formal de todos los que conforman la planta o claustro docente del sector educativo básico, que es mayor al determinado en un nivel de educación superior o media superior. De ahí que pueden, pues, conformar los principales retos, pero lo que no se puede negar es que este enfoque de la educación a distancia ya se está incorporando en todos los niveles educativos. Asimismo, podemos referir dentro del anuario TIC-PEC, en el artículo de las TICs a las TACs, de las tecnologías de la información y comunicación, a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. De tal forma que las TACs tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, hacia un uso más formativo, tanto para que el estudiante como para el profesor generen un objetivo de aprender más y mejor. De ahí que se trata de incidir especialmente en una metodología que englobe los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas, sino que se trata en definitiva de conocer y de explorar posibles usos didácticos que pueden dar las tecnologías de la información y comunicación en este esquema del aprendizaje, es decir, la docencia. De tal forma que las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento van más allá de aprender meramente a usar las tecnologías de la información y comunicación, sino más bien apuestan a explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de un conocimiento significativo. De ahí el vínculo y la estrategia de lo que se denomina del uso de las TICs hacia el enfoque del uso de las TACs, porque no solamente es cómo operar un dispositivo, cómo operar una aplicación, sino que sean operadas de manera correcta y que apoyen a este proceso de aprendizaje formativo real para los estudiantes y que realmente sean una herramienta de apoyo y no simplemente un enfoque de distracción. De ahí que la relación entre las TICs y las TACs dependen mucho del contexto que hoy el docente tiene que darle para lograr los resultados deseados. De tal manera que en cuanto al acercamiento a las tecnologías de información y comunicación y las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en la capacitación docente,
es trascendental y que se puede mostrar en esta tabla que parte de la elaboración propia del libro The Foundation of Distance Education of Desmond King, es decir, una teoría de interacción y comunicación que nos comparte el autor Paul Holmenberg y que nos habla de un constructo de características y características del aprendizaje a distancia. En cuanto al constructo de Borger Hovelberg, señala, habrá una conversación didáctica guiada, la cual pertenece a la teoría general de la comunicación, y su teoría relaciona la efectividad de la enseñanza con el impacto de los sentimientos de pertinencia y cooperación, así como el intercambio real de preguntas, respuestas y argumentos en la comunicación mediada. De ahí que se establezcan como sus características suposiciones de fondo. Tenemos por una parte el núcleo de la enseñanza en la interacción entre lo que es la parte que enseña y la parte que aprende. Posteriormente, la parte emocional se relaciona con el placer de aprender, así como el placer de aprender a apoyar la motivación del estudiante. La participación en la toma de decisiones es favorable para lograr generar la motivación del estudiante. Asimismo, hablamos de la motivación fuerte del estudiante, que ésta facilita en relación a el aprendizaje. Bien, en un tono personal y cordial y en un acceso fácil al tema que contribuyan al placer de aprender, generará una motivación y apoyo real en este proceso de interacción y comunicación. Asimismo, la efectividad de la enseñanza se demuestra con el aprendizaje del estudiante de lo que se ha enseñado, y de ahí se desprenden características del aprendizaje a distancia, siendo la enseñanza a distancia dará apoyo a la motivación del estudiante, promoverá el placer de aprender y hará que el estudio sea relevante para el alumno individual y sus necesidades, creando sentimiento de entendimiento entre lo que es el alumno y la institución de la educación a distancia. Asimismo, los alumnos son heterogéneos. Muchos de ellos no pueden o no quieren utilizar el modelo convencional de enseñanza presencial. Asimismo, no hay requisitos de entrada ni horarios, etcétera, y promueven la libertad e independencia del estudiante. Asimismo, no hay un requisito para vincular la restricción de una libertad independiente. Asimismo, se beneficia a la sociedad proveyéndolos de profesionales de conformidad a los tiempos modernos. Asimismo, está abierta a diferentes tipos de enfoques, como lo establecen comportamentales, cognitivos, contracavistas y tiene un elemento de industrialización. Asimismo, se habla de las relaciones personales, el placer de estudiar y la empatía entre los estudiantes y las personas que le dan apoyo, los cuales son primordiales, así como los sentimientos de empatía y pertinencia. Entonces, este enfoque permite también llegar a este grupo de estudiantes que no consideran necesario para su formación el procedimiento tradicional de enseñanza presencial y que de ahí pues va notando un amplio enfoque de identidad de lo que es la vinculación de las tecnologías de información y comunicación y las tecnologías de aprendizaje y conocimiento en su empleo mismo. El autor Moya y Lozano definen entonces que las tecnologías de la información y comunicación incluyen la informática y las telecomunicaciones, es decir, informan, gestionan y comunican información de diferentes fuentes con distintos propósitos. En cambio, las tecnologías del aprendizaje y conocimiento son herramientas tecnológicas que se utilizan para el aprendizaje dentro de áreas específicas como la educación. Y ya no solo es reunir información, sino que esa información se transforme en conocimiento pleno.
Por lo tanto, la vinculación entre las TIC y la TAC dependerá incluso del nivel y calidad de un conocimiento propio. Asimismo, se puede observar cómo se distribuye el acercamiento de las tecnologías de la información y comunicación y las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en la capacitación docente. La figura 1 establece un diagnóstico, un diseño del instrumento formalmente, y a partir de ahí se realiza gestionar la participación, posteriormente la aplicación del instrumento, de ahí que se realiza el análisis de los recursos para posteriormente presentar los resultados a los participantes y con ello se genera ese diseño formal del instrumento. Entonces, el diseño del instrumento demuestra en qué condiciones se encuentran los docentes en su práctica en relación con las tecnologías de la información y comunicación, debiendo establecer exigencias laborales y profesionales que necesitan aprender acerca de una variedad de herramientas tecnológicas y deben contener dos categorías. Primero, conocimientos de los recursos tecnológicos y dos, la integración de los recursos tecnológicos. Pues primero se tiene que identificar cuáles son esos recursos, cuáles son esas aplicaciones destinadas al proceso de la enseñanza, al método pedagógico y asimismo, cómo utilizarlos de manera correcta sin que pierdan el objetivo o el destino para los cuales fueron construidos. Entonces, no solamente se requiere conocerlos, sino también aplicarlos de manera correcta. Asimismo, se genera la gestión de la participación. Entonces, gestionar la participación es necesaria, lo que permite realizar un plan de sensibilización de los participantes, así como de las autoridades educativas. Y se recomienda realizar reuniones donde se presenten con claridad estos objetivos del programa de capacitación, el plan de trabajo y los productos esperados, de tal forma que el docente se pueda vincular y generar y gestionar su espacio y su tiempo para poder generar una capacitación funcional y de ahí que entienda cuál es este proceso de gestión de la participación. De tal forma que se procederá a una aplicación del instrumento pretest, que es decir, se considera como medios de implementación donde las herramientas con las que se encuentran deberán ser electrónicas de conformidad con el SurveyMonkey para respetar a los tiempos de los participantes. Entonces, el aplicar ese pretest también nos permite generar, sí, información previa antes de iniciar este proceso de aprendizaje. Asimismo, analizar los resultados del instrumento utilizando las herramientas que nos da la estadística como un enfoque cuantitativo, permite determinar la medida, así como mediada de los resultados, y utilizar la representación de estas gráficas, de estos datos que se muestran, para generar un análisis más profundo de los resultados obtenidos y así presentarlos. De tal forma que la presentación de los resultados también son importantes porque permite que los participantes puedan evaluar sus resultados y considerar, de ser necesario, realizar la capacitación correspondiente antes de implementar estrategias de enseñanza dentro del aula. Entonces, también se requiere una capacitación para poder establecer un enfoque de estrategia de enseñanza adicional. Por consiguiente, capacitas por una parte al sector docente, pero de igual forma al estudiante antes de iniciar con esta nueva estrategia. De tal manera que las competencias del profesorado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación deberán ser estructuradas en tres áreas. Conocimiento de las herramientas tecnológicas, la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el currículum o malla curricular o programa de estudios, y el uso que hace el profesorado de estos conocimientos. De tal forma que el instrumento debe de estar dirigido al conocimiento de los recursos tecnológicos, así como a la integración de las tecnologías de la información y comunicación, como se ha mencionado.
De tal manera que este pretest debe de aplicarse con la finalidad de conocer qué es lo que los profesores saben acerca de los recursos tecnológicos y cómo integran las tecnologías de información y comunicación en su práctica docente, para así poder emplear una capacitación adecuada y acorde a las necesidades que muestran los docentes en relación a las tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Entonces, sí se requiere plasmar estos tres enfoques. Primero, conoce tus herramientas que vas a emplear. Posteriormente, describe cómo vas a realizar y lograr la integración de las tecnologías en el modelo de estudio. Y de esta forma, el profesorado puede justificar que tiene amplio conocimiento para la implementación de este campo de aprendizaje. Entonces, las competencias de los profesores en cuanto a las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Generan esta interacción de la tecnología para la obtención del conocimiento. Cito mis fuentes de información: Sevilla, Tarazón, Luna, Educar en la Era Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje, de las páginas 187 a la 190, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable, México. Por su atención, muchas gracias.